No sé por qué elegí ese día, el 10 de diciembre, el invierno pasado, para volver por fin a la vieja casa de mi madre en Toledo, España. Tal vez fue la primera helada fuerte del año, cubriendo los tejados de blanco, o quizá fue que la Navidad siempre hace que la ausencia pese más. Mi madre había fallecido apenas 6 semanas antes. Desde entonces me había mantenido ocupada a propósito, evitando enfrentarme al vacío que dejó. Pero la casa, su casa, tenía que vaciarse antes de que terminara el año. Era lo lógico, lo práctico. Aún así, en cuanto crucé la puerta, toda lógica desapareció. El aire olía a limpiador de pino, canela y libros antiguos, el mismo olor de todas mis navidades de infancia. El radiador estaba ajustado a los eternos 20 grados que ella defendía como si fueran una ley universal, y los tubos de calefacción seguían haciendo ese ruido metálico que me despertaba por las noches cuando era niña. Tengo 50 años, pero al entrar me sentí como si hubiera retrocedido décadas. El salón estaba exactamente igual. Fotos familiares sobre la repisa, una labor de puntos sin terminar sobre el sofá, sus gafas apoyadas junto a una taza que seguramente había tenido manzanilla. Siempre decía que no soportaba dejar nada sucio, ni siquiera hasta la mañana siguiente. Sonreí al recordarlo, y luego lloré. Pasé horas revisando pajas, tarjetas de cumpleaños, fotos de graduaciones, facturas que jamás tiraba, bufandas que tejía cada invierno y casi nunca usaba. El sol se puso temprano, alrededor de las 5 de la tarde, como suele pasar en diciembre, y la casa quedó en penumbra, iluminada solo por las luces navideñas que entraban desde la calle. Sobre las 6, el viento empezó a soplar con fuerza. Habían anunciado una tormenta, y al caer la noche las ventanas vibraban. Las luces parpadearon 2 veces. Cogí una linterna, por si acaso, y entonces me acordé del desván. De pequeña, mi madre nunca me dejaba subir sola. «Hay demasiado polvo», decía, pero con los años su actitud cambió. Cada vez que sugería ordenarlo, se ponía tensa. «No hay nada ahí arriba que merezca la pena, Lucía. Déjalo». Y eso hice. Durante 30 años, lo dejé. Aquella noche, con el viento aullando fuera y la casa más fría de lo normal, subí los escalones del desván. Cada uno crujía de forma distinta, y el aire era seco, viejo, como si nadie hubiera respirado allí en décadas. El haz de la linterna iluminó cajas comunes, hasta que en una esquina, medio escondido bajo una vieja falda de árbol de Navidad, lo vi. El arcón de cedro de mi madre. Me quedé inmóvil. No lo veía desde que tendría unos 10 años. Entonces me dijo que guardaba cosas para cuando seas mayor, pero nunca explicó qué significaba eso. Al cumplir 20, el tema desapareció por completo. Mis manos temblaban mientras limpiaba el polvo. El arcón tenía pequeñas marcas en la madera, señales de que lo había usado mucho antes de esconderlo. La cerradura no estaba rota, solo gastada por los años y la humedad del invierno. No debería abrirlo. Se sentía mal. Pero el duelo te empuja a aferrarte a cualquier cosa que te acerque a quien perdiste. Empujé suavemente. La tapa se abrió con un crujido seco. Dentro había objetos doblados con cuidado, envueltos en papel de seda, como si alguien los hubiera guardado con cariño. Una tarjeta de Navidad escrita con su letra, fechada en 1994. Una mantita de bebé que no reconocí. Fotografías antiguas de ella en Sevilla cuando tenía 25 años, mucho antes de casarse con mi padre. Pero lo que me dejó sin aire fue un sobre blanco, escondido bajo la manta. Mi nombre en el frente, sin fecha, solo para Lucía, cuando llegue el momento. El estómago se me encogió. Mi madre escribía notas constantemente, pero no cartas, no así, no con ese peso. Me senté en el suelo del desván, escuchando la tormenta golpear el tejado, sosteniendo el sobre como si estuviera vivo. Algo dentro de mí sabía que no era una felicitación olvidada.
Se sentía definitivo. No lo abrí, todavía no. Bajé, lo dejé sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándolo durante lo que pareció una eternidad. La tormenta había cortado la luz, solo la linterna iluminaba la habitación. Finalmente, con los dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro del sobre había una hoja doblada, amarillenta por el tiempo. Era del papel de cartas favorito de mi madre, con pequeñas flores azules en los bordes. Su letra estaba temblorosa, irregular. No era la escritura firme que yo conocía. Lucía, si la vida te ha traído hasta esta carta, significa que nunca encontré el valor para decir ciertas cosas en voz alta. Ojalá la leas con el corazón abierto. El pecho se me cerró de golpe. Eso no sonaba a una nota cualquiera, sonaba a una confesión. Seguí leyendo con la respiración contenida. Cuando eras pequeña, siempre pensé que te lo explicaría cuando fueras mayor, pero el miedo hace que el tiempo pase más rápido, y un día ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? En el invierno de 1993, tu padre y yo atravesábamos un momento difícil. Tú eras muy pequeña para recordarlo. Él trabajaba muchas horas en Toledo y yo viajé a Sevilla durante unos meses para cuidar a una tía enferma. Allí cometí un error que cargué conmigo el resto de mi vida. Sentí cómo el corazón empezaba a latirme en los oídos. Conocí a alguien en Sevilla, alguien bueno, alguien que me sostuvo cuando me sentía sola y perdida. Nunca planeé que pasara nada, pero pasó. Mis manos empezaron a enfriarse. Nada de aquello fue sencillo, Lucía, ni para mí ni para el hombre implicado. El hombre implicado no era solo un desliz emocional. Cuando regresé a Toledo, tu padre y yo reconstruimos nuestro matrimonio. Él perdonó la distancia que yo había creado. Nunca conoció toda la verdad, y fue una decisión que tomé yo. Tuve que parar un momento. El silencio de la cocina era absoluto, roto solo por el zumbido del frigorífico antiguo. Tú naciste 10 meses después. Tu padre te amó con todo su corazón. Nunca dudes de eso. Fuiste su alegría, su orgullo, su razón. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Mi padre, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta, que ponía villancicos cada diciembre, que me abrazó el día de mi boda, ¿nunca lo supo? Seguí leyendo, con el papel empapándose entre mis dedos. El hombre de Sevilla nunca supo de tu existencia, nunca se lo dije. A veces no sé si fue un acto de protección o de cobardía. Pude imaginar a mi madre escribiendo esas líneas, quizá de madrugada, con el peso de 30 años sobre los hombros. Si alguna vez decides buscarlo, su nombre es Miguel Herrera. La última vez que supe de él, vivía en San Antonio, Texas. Ahí estaba, sin dramatismo, sin crueldad, solo la verdad, cruda y humana. Pero la carta no terminaba ahí. Lucía, nunca quise que esto te hiciera daño. Solo quise proteger a la familia que construimos. Si tu padre estuviera vivo, estoy segura de que querría que supieras que nada de esto cambia el amor que sintió por ti. Apreté la carta contra el pecho y lloré hasta quedarme vacía. No sentía rabia, todavía no, solo una tristeza profunda, densa.
Me quedé sentada en la cocina casi una hora mirando el nombre Miguel Herrera como si fuera una grieta en mi vida. ¿Por qué guardó este secreto hasta el final? ¿Por qué ahora? ¿Y qué se supone que debía hacer yo con esta verdad? Esa noche dormí poco. Me quedé en mi antigua habitación rodeada de pósters viejos y paredes descoloridas, repasando mi vida entera, mis 50 años, la muerte de mi padre, el silencio de mi madre, mi propia hija, Sofía, que estaba en Madrid por trabajo, mi divorcio, 5 años atrás. Todo parecía frágil, como si mi identidad tuviera una fisura invisible. A la mañana siguiente, la nieve había cesado. Toledo amaneció cubierta de blanco y el sol reflejándose con una luz casi dolorosa. Debería haber sido hermoso, pero por dentro no había calma. Durante 3 días intenté distraerme, empaquetando, ordenando, haciendo listas, pero la carta no se iba de mi cabeza. El 15 de diciembre tomé una decisión, no para reemplazar a mi padre, no para juzgar a mi madre, sino para entender quién era yo. Hice una maleta pequeña, dejé las llaves con una vecina y compré un billete solo de ida de Madrid a San Antonio. Antes de subir al avión, le escribí a Sofía: «Voy a ver a una persona del pasado unos días». Me respondió con un corazón. Apagué el móvil. Durante el vuelo, el avión se movió con turbulencias sobre el Atlántico. No tenía miedo de volar, tenía miedo de lo que me esperaba al aterrizar. ¿Y si Miguel ya no vivía? ¿Y si no me quería ver? ¿Y si sí? Cuando aterrizamos en Texas, hacía unos 18 grados, el aire era húmedo y las luces navideñas brillaban por todo el aeropuerto. Se escuchaba español por todas partes, familias abrazándose, niños riendo. ¿Y yo? Yo estaba sola, cargando una verdad que nunca pedí. Esa noche, desde el hotel, busqué la dirección de Miguel Herrera. La miré durante mucho tiempo y susurré: «Mamá, hago esto porque necesito saberlo, no porque sea fácil». A la mañana siguiente, 16 de diciembre, conduje por los barrios tranquilos de San Antonio, con las manos temblándome sobre el volante. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, de ese gris que amenaza con llover pero nunca se decide. En casi todas las casas había decoración navideña, luces de colores, nacimientos en los jardines, coronas en las puertas. Se escuchaba música en español desde algunas ventanas abiertas. La casa de Miguel Herrera estaba en un barrio tranquilo, cerca de Alamo Heights, una vivienda de ladrillo claro, sencilla pero cuidada, contraventanas blancas, un pequeño porche con una mecedora, un comedero para pájaros balanceándose suavemente con el viento. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé allí sentada. Tenía 50 años, pero en ese momento me sentía como una niña otra vez, asustada, fuera de lugar, sin saber exactamente quién era. Respiré hondo. Abrí la puerta del coche. Cuando caminé hacia la casa, la puerta principal se abrió despacio. Un hombre de unos 70 y tantos años salió al porche con una taza en la mano, el cabello canoso, bien peinado, la espalda recta, los ojos atentos, curiosos, y algo en su rostro, la forma de la mandíbula, quizá las cejas, me hizo un nudo en el estómago. Habló con voz tranquila en español. ¿Puedo ayudarte? La voz se me quebró. ¿Es usted Miguel Herrera? Se quedó rígido, como si ese nombre lo hubiera sacado de un recuerdo profundo. Sí, soy yo. Por un segundo estuve a punto de huir, volver al coche, fingir que nada de esto había pasado.
pero las palabras salieron solas. Mi madre se llamaba Carmen Ruiz, vivía en Toledo. Usted la conoció en 1993. Su expresión no cambió de golpe, fue lenta, como si una puerta antigua se abriera en su memoria. La taza le tembló en la mano, la apoyó con cuidado sobre la barandilla del porche. Entonces murmuró: «Carmen». Se acercó un poco más, mirándome el rostro con atención, no con curiosidad, sino con una mezcla de asombro y ternura. «Te pareces a ella», dijo en voz baja. «Muchísimo». Tragué saliva. Encontré una carta. Me contó que ustedes se conocieron y que usted nunca supo de mí. Miguel no respondió enseguida. Bajó la cabeza y apoyó ambas manos en la barandilla. No supe si estaba enfadado, herido o simplemente abrumado. Finalmente dijo: «Nunca me dijo que tuvo una hija». Asentí con los ojos llenos de lágrimas. Escribió que no sabía si decirle la verdad ayudaría o haría más daño. Soltó el aire despacio. Carmen, siempre intentando proteger a todo el mundo. Hubo un silencio frágil, solo se escuchaba un carillón de viento en alguna casa cercana. Luego levantó la mirada. En sus ojos había 30 años de preguntas sin respuesta. «¿Quieres pasar?». Asentí. Dentro, la casa era cálida. Había luces blancas suaves, adornos sencillos, una pequeña imagen del nacimiento sobre una repisa. Un árbol de Navidad modesto brillaba en una esquina del salón. Todo transmitía paz. «¿Café? ¿Té?», preguntó con cuidado. «Té, por favor», susurré. Cuando volvió con 2 tazas, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Apoyó los codos, entrelazó las manos, como preparándose. «Cuéntame», dijo. «Todo». Le hablé de la carta, de la muerte de mi madre, del desván, de la tormenta, de los años de silencio. Él escuchó sin interrumpirme, asintiendo despacio, con los ojos húmedos. Cuando terminé, se pasó la mano por el rostro. «Siempre me pregunté por qué desapareció así», dijo. «Lo nuestro fue real. Pensé que había hecho algo mal». Su voz se quebró. «Si hubiera sabido, habría querido estar ahí, para ti, para ella». Sentir algo extraño en el pecho. No necesitaba un nuevo padre, pero estaba viendo a un hombre llorar por una vida que nunca tuvo. Tras un largo momento me preguntó: «Lucía, ¿qué esperas de mí? ¿Respuestas, una relación o solo cerrar este capítulo?». La honestidad de la pregunta me desarmó. «No lo sé», admití. «Solo quiero entender quién soy». Asintió. Eso podemos hacerlo juntos». Hablamos durante horas, de mi madre en Sevilla, de su vida en Texas. Me mostró fotos antiguas de 1993. En una de ellas vi a mi madre sonriendo de una forma que jamás le había visto antes. Por primera vez desde que abrí la carta, sentí algo distinto al miedo. Sentí conexión. Al caer la tarde, me acompañó hasta el coche. La calle estaba en silencio, iluminada por luces navideñas. Antes de que subiera, me dijo con cuidado: «Lucía, si algún día quieres volver, aquí tienes un lugar, no por lo que quizás somos, sino porque quiero conocerte». Asentí, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también quiero eso. Mientras conducía de regreso al hotel, con las luces de San Antonio reflejándose en el parabrisas, comprendí algo importante. La carta no destruyó a mi familia. La cambió, la amplió, la complicó, pero no la destruyó. Aquella Navidad no fue tranquila, no fue perfecta, no fue de película, pero fue real, y por primera vez en mi vida sentí que estaba empezando a conocer toda la verdad sobre de dónde venía y hacia dónde podía ir a partir de ahora.